Hola chicos, soy Liliana Lorenzo, médica infectóloga, integrante del grupo COVID-19, que para los que no saben incluye integrantes de las áreas de salud, antropología, filosofía y otras, diseminados por lo menos en 2 continentes. Hoy tenemos como invitados a 2 integrantes del grupo de estudios independiente que hicieron un estudio que fue publicado este año en la revista Medicina. Para los que no son de acá, es la única prestigiosa de la Argentina. Un estudio que se hizo entre septiembre y octubre del año pasado en plena pandemia. El objetivo fue, como dice su título, evidenciar conocimientos, actitudes y prácticas sobre COVID-19 en Argentina. Y voy a presentar a los 2 expositores de hoy, que me da mucho gusto realmente. El doctor Marcelo Beltrán es médico infectólogo, formado en el Hospital Muñiz y en la Universidad de Buenos Aires, ex jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Municipal de San Isidro, que está en el Gran Buenos Aires, o sea, en el área que rodea la ciudad de Buenos Aires, un hospital muy reconocido. También es ex jefe de la Asociación de Profesionales SICOP y miembro y expresidente de la Sociedad Interdisciplinaria de SIDA. Es un profesional de intensa actuación en las épocas épicas del SIDA. En un momento fue responsable de la formación de un equipo de trabajo excelente que salvó muchas vidas y que tuvo que enfrentarse a las autoridades sanitarias del momento por dar respuestas profundamente humanas. Si quieren, después aclaro por qué digo esto. La doctora Claudia Lerú es médica neumonóloga, formada en el Hospital de Tórax Dr. Cetrángolo y en el Hospital Muñiz. Es ex jefa del Servicio de Epidemiología Hospitalaria del Hospital Belgrano de la localidad de San Martín, también en el Gran Buenos Aires, y actual consultora del mismo. También es miembro de SAI-SIDA AMBA, que es la Sociedad Interdisciplinaria de SIDA. Los dos integran el grupo COVID-19 y han aportado artículos e información que nos hacen crecer desde siempre. Y esto es una nota personal. Los dos han ejercido su profesión en zonas inclementes del Gran Buenos Aires, trabajando con poblaciones marginadas, lo cual significa no solo saber medicina, sino también saber solucionar problemas de hambre, de violencia y de desamparo. Así los conocí yo. Bueno, ahora no descansan, sino que aportan trabajos como el que van a presentar. Y si los volví medio heroicos a los dos, es porque, como muchos de los que integran este grupo de COVID-19, han trabajado con éxito en condiciones muy desfavorables. Como decía Ramón Carrillo, el médico sanitarista más prestigioso que tuvimos en la Argentina, que me perdonen los radicales, Carrillo decía: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Y de esto saben largo Marcelo y Claudia. Así que ahora los voy a dejar que presenten ellos su trabajo. Perdón, una presentación más que está en el auditorio Adriana Basombrío. Así que Adriana... la podemos agregar. Absolutamente, que ella, bueno, trabajó mucho tiempo en San Martín y
y ha trabajado en lo que es trabajar con la gente, con adictos, con usuarios de drogas, dando información, y bueno, ahora está en el sur, sur. Bueno, bienvenida, Adriana. Bueno, Muchas empieza Claudia. gracias. Bueno, yo primero les quiero agradecer muchísimo la invitación para poder charlar, compartir este trabajo que hicimos, y además, bueno, estar en este grupo. Yo quiero contarles que Marcelo siempre tiene muy buenas ideas, desde hace mucho tiempo. Una, que yo sea su amiga, por ejemplo, y otra es que me haya invitado a este grupo. Y además él tuvo la idea de hacer este trabajo y de convocar a compañeros y amigos de mucho tiempo, como por ejemplo Adriana Basombrío, con la cual hemos trabajado y participamos, y otros compañeros que pertenecen de distintas disciplinas también a la Sociedad Interdisciplinaria de SIDA, y que han trabajado mucho también en todo lo que se refiere a lo público, ¿no? Me parece que este es nuestro compromiso importante con la salud desde hace mucho tiempo. Entonces Marcelo convocó a personas de distintas disciplinas, a antropólogos, a docentes, a psicólogos y a médicos. Y ahí se formó este grupo que empezamos a trabajar con el tema de el CAP, un estudio CAP, que es un estudio sobre conocimientos, sobre actitudes y prácticas. Este estudio en realidad es como que tiene que evidenciar y describir qué sucede con estos temas, y el objetivo es, por supuesto, tener mayor diagnóstico. El objetivo es también lograr herramientas para poder tener estrategias, siempre pensando en un proyecto colectivo de trabajo. Entonces hay muchos estudios referidos a este tipo de trabajos del CAPS, y nosotros en el tema de COVID empezamos estudiando dos estudios muy importantes que se hicieron en China y en Malasia. Además de esto, bueno, les cuento que hay trabajos de CAP en distintos procesos de salud y enfermedad en el mundo, por ejemplo, en tuberculosis, en malaria, en dengue, en distintos lugares, en distintas poblaciones. También en niñez, y también en poblaciones indígenas, y también, por ejemplo, en los temas de infección hospitalaria, que es otro de los temas que se han hecho con el CAPS para obtener diagnóstico y ver qué se puede modificar a partir de estos diagnósticos, de los conocimientos que tiene una población, además de las actitudes y de las prácticas. Entonces, hicimos entre todos una encuesta que tiene 37 preguntas, y se hizo para hacer por vía WhatsApp, porque estábamos en plena pandemia. Esto empezó en septiembre del año pasado, y la encuesta se pasó por WhatsApp de conocidos y a conocidos, y fue la encuesta realizada del 1 de octubre al 16 de octubre. En ese momento había en el país alrededor de 12.000, 14.000 casos nuevos por día, y había una ocupación de camas de UTI de 68%. En este momento tenemos ayer alrededor de 1.000 pacientes y una ocupación de camas de menos del 40%. O sea que fue en un momento importante de esto, y era importante tener un diagnóstico y saber qué le sucedía a la comunidad. Entonces hicimos esta encuesta que consta de distintas partes, como si fueran distintas secciones. Una de ellas tiene que ver con el conocimiento de los lugares de residencia, con el lugar de estudio, con la obra social, con los niveles de vivienda. Una segunda parte que sí ya tiene que ver con los conocimientos de las personas, que esto es, por ejemplo, si existía o no existía el virus, si cómo se contagiaba, si los adultos se podían contagiar, si los jóvenes no. Otra segunda sección que tiene que ver con las actitudes, y esto es cómo se sienten las distintas situaciones, o sea, cómo las personas podían tomar, si el sistema de salud lo protegía, si confiaban en quién para la información. Esto es lo que se llama actitudes. Y después, en las prácticas, que tenía que ver más simplemente
en qué se hacía, si se iba a reuniones, si se usaba barbijo, si se lavaba las manos. En ese término, haciendo estas encuestas, tuvimos 3.774 encuestas, que después había que analizar y después había que sacar conclusiones. Entonces, organizamos grupos, y que para mí fue algo muy importante e interesante, grupos pequeños de a dos, y que surgió solo que fueran de distintas disciplinas, o sea, era alguien de docencia con alguien médico, un antropólogo con una médica, una psicóloga con una médica, y así solo surgió entre nosotros una cosa de interdisciplina en cada grupito. Después nos juntamos todos, analizamos los distintos temas, que fue un crecimiento, me parece a mí, y además para nosotros como una cosa de orgullo que permitió tener miradas diferentes en las conclusiones de este trabajo. Hubo algunas cosas que sí muestran un sesgo importante, porque, por ejemplo, el 52,9% de las personas eran de la provincia de Buenos Aires. Y el de Capital Federal era el 27%. De golpe empezaron a aparecer muchos casos que era de Ushuaia. Ushuaia es el más sur. ¿Pero por qué era esto? Aparecían casos de Ushuaia todo el tiempo, y nosotros decíamos, claro, es porque está Adriana Basombrío en Ushuaia, y está mandando todas las entrevistas, pero llegaron a ser el 8%, que es un montón. Y esto es lo que yo hablaba al principio, que el 90% del conurbano es una población especial. Dentro de ese 90% del conurbano, que es el lugar que rodea la capital federal, que es una zona de mucha población, tiene 3 cordones. Y dentro de estos 3 cordones, el primer cordón representó el 90% de este 50%, que es altísimo. Y este primer cordón representa, además, un nivel determinado sociocultural que corresponde, y socioeconómico, que corresponde, según distintos estudios, a lo que se denomina ABC1 y 2, que sería una clase media. Entonces esto sí muestra un sesgo. Nosotros hemos querido llegar a barrios populares, y esto fue muy poco, lo logramos muy poco, esto llegó a ser del 2%, y el 7,4% de esta población que estudiamos tuvo COVID. Bueno, ahora Marcelo va a mostrar los datos y los cuadros. No sé si más o menos quieren preguntar algo. Quedó claro esto de que son el Gran Buenos Aires, el primer cordón, que es una zona más industrial, muy poblada. Después vienen los otros 2 cordones, y después viene otra parte de la provincia que es más agrícola. Y el resto de todo el país en realidad fue el 12%. Hubo sí personas que contestaron de Chubut, de Santa Fe, de Salta, de Córdoba, pero en relación a parientes o conocidos que nosotros mandábamos y contestábamos. Pero bueno, esto fue lo que salió, y que fue sesgado, que es un sesgo, pero bueno, es lo que nosotros hemos tenido. Así que bueno, Marcelo va a contarles un poco las tablas y los resultados. Claudia, yo quería decir una cosa. No, utilizaste algunas abreviaciones, CAS me pareció, y otra que no, ahora no me acuerdo cuál, UTI. Digamos, perdón, igual, CAPS, cuando hablamos de estudio CAPS, estudios que es lo que explicó también Liliana, que se refieren a conductas, ¿sí? A actitudes, que fueron cada uno de los ítems que yo planteé, y a prácticas, a conocimientos, a actitudes y a prácticas. Esas son las preguntas que se le hacían a una población para llegar a los resultados, ¿sí? Y cuando yo dije UTI, perdón, pero son unidades de terapia intensiva. La ocupación que había en ese momento era 68 hace un año, y ahora es algo menos de 40, ¿sí? % de ocupación. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. No, lo decía porque, bueno, para intentar explicar si aparece alguna otra, utilizar menos la abreviación y más la palabra
se entenderá mejor para todos. Sí, no, como le había ya explicado que son los estudios. Perdona, sí, yo se llaman así. estaría despistado, pero bueno. Bueno, algunas cosas más. Evidentemente, cuando hicimos la encuesta, pensamos llegar a que sea una muestra representativa de la República, pero como explicó Claudia, nuestras conexiones fueron por donde quisieron, entonces si bien salieron 3.000 o 4.000 encuestas en una semana, fue una cosa increíble, se viralizó tanto que en 10 días teníamos casi todas las encuestas respondidas, pero no fueron representativas de lo que es la República Argentina. O sea, solo son representativas de una parte, que es, como explicó Claudia, de la clase media o clase media alta. O sea, gran porcentaje de los que respondieron tenían estudios universitarios completos o terciarios completos, gran porcentaje de los que respondieron tenían medicina prepaga, o sea, tenían un nivel que no representaba a donde nosotros quisimos llegar. Nosotros quisimos en un momento llegar a ver qué pasaba con el que usaba el transporte público de pasajeros todos los días para ir a trabajar, el tren y el subte y el colectivo, qué pasaba con el que vivía en un lugar precario, y a esos llegamos porque son unos 200 o 300 o 400 o 500 personas, pero no fueron. De ahí sacamos algunas conclusiones que se publicaron, pero no son tan sólidas como las conclusiones del resto. No sé si Carlos recibió. A ver. Marce, acordate también que hicimos un piloto primero. Sí. Carlos está con problemas, que dice que en su computadora no lo puede abrir. Me lo está pasando a mí, a ver si yo lo puedo resolver. Paciencia. Yo, de nuevo, como yo vi compartir pantalla, dije, bueno, comparto pantalla, esto es facilísimo. Y se ve que hay algo que no va. Entonces, puede fallar. Como decía... Perdóname, Marcelo, ese es compartir pantalla, es el segundo paso después de abrir tu presentación en PowerPoint. Ok, a ver. Primero abrí tu presentación en PowerPoint. Que la veas vos en tu pantalla. Sí, perfecto, ahí lo veo. Y después, ahora poner compartir pantalla. Espera. Ahí se ve. Ahí está. Bueno, vamos de nuevo. Carlos Bevilacqua, eres un maestro. Impresionante. Bueno, o sea que se ve. Sí, perfecto. Lo puedes ampliar más todavía incluso. ¿Están seguros? Por ahí algunas va a haber que agrandar, pero a ver, como si fuera, ahí lo ven. Sí. Bueno, entonces, esto fue publicado en la revista Medicina, Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre COVID-19 en Argentina, es un estudio transversal. Y como autor está Adriana Basombrío, Agostina Gagliolo, que es antropóloga, Claudia Lerú, Marcela Mazo, que es psicóloga, que en este momento creo que es la coordinadora del programa de VIH de 3 de febrero, Cecilia Cuarrachino, que es una de las que nos hacía los números y el estudio multivariado, que sabe. María Sol Rodríguez Tablado es docente, Violeta Cesanelli es antropóloga, Enrique es médico clínico, infectólogo. Bien, entonces los puntos claves que salieron así en la revista Medicina, dice que las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas pueden ser útiles para que las autoridades establezcan estrategias comunicacionales. Nosotros mandamos a publicar a Medicina el trabajo a fines de diciembre, principios de enero, donde creíamos que, bueno, si era leído algo iba a ayudar
pero recién se publicó a mediados del 2021, porque hubo una serie de idas y vueltas e idas que se atrasó un poco. Creíamos que íbamos a cambiar todo en COVID, pero no. Fue un poco más tarde, pero bueno. Afiancen las prácticas que resultan acertadas o comuniquen aquellas factibles de mejora. También ayudan a explicar la circulación de una enfermedad en la población. De nuevo, población es a la que llegamos, ¿no? Perdón, Marce, ¿podés cambiar al número 2, al 3? Sí. Dale. No, escúchame, Marcelo. Dale. El que está manejando las diapositivas soy yo. Dime a mí que yo te las paso. Carlos, ¿por qué no apretás F5 y se va a poner todo el... No, que va a explotar la computadora. F5. Bueno. Ahí está, pero así después no sé cómo pasarlas. No, listo, apretá lo pasás con la flechita. Apretás la flechita para abajo y va a la siguiente. Bueno, ahí es la segunda esa. Estamos en la segunda, contribución del artículo. Cuando vos me digas, Marcelo, yo en la cambio. tercera. Ok, entonces vamos por la segunda primero todavía. Entonces se muestra que el 97% de los participantes conocían de los síntomas, eso lo vamos a ver en las otras figuras, conocían las medidas de prevención para el COVID. El 40%, esto es groseramente, consideró correctas las medidas tomadas por las autoridades. 40% consideró correctas las medidas tomadas por las autoridades. El 53% se sintió 53%, la mitad se sintió protegido por su sistema de salud, la otra mitad no se sintió protegido, y el 64% valoraba al personal de salud como principal comunicador. El 51%, especialmente los menores de 30 años, manifestó que asistió a reuniones sociales en lugares cerrados, aunque siguiendo alguna medida de protección. Pero esto es lo grosero que salió. La siguiente. Entonces, en los grupos etarios, acá están de los 3.700 pacientes. Perdón un momento, no pasan las diapos. No pasó la número 3. Porque está bien, ahora es la 3, lo que no se puso es la 2, ahora está bien, está en la 3, ahora está correcto. Marcelo, me tenés que decir, porque con esto... Bueno, perdón, listo. Me tenés que decir vos que la pase. Listo. Entonces, acá están los grupos etarios, como ven están bastante repartidos, desde menores de 30 hasta mayores de 70, casi grupos iguales de menores de 30, 30, 39, 40, 49. La siguiente. Esta es la parte de conocimiento, o sea, la primera parte de la encuesta. Y veíamos si las respuestas eran correctas de acuerdo a cada pregunta. Entonces, la gran mayoría de las personas tenía un conocimiento bueno sobre los síntomas, o sea, el 96.8%, sobre las medidas. La siguiente, Carlos, tenés que poner. Es la siguiente diapositiva. Me tiene que decir, Marcelo, yo no veo los números. Marcelo, me tenés que decir, pasá la siguiente, si no... La tabla número 2. La siguiente diapositiva. La tabla 4. No, la tabla 2. Sí, es la 4. La diapositiva 4, Carlos. No, a ver, ¿me pueden escuchar? Marcelo, escúchame vos. Yo no veo el número de las diapositivas, solo sé la siguiente o la anterior. Bueno, vos ahora ¿en cuál estás pasando? Está con las edades. Las edades, bueno, la siguiente. ¿Vos no la ves, Marcelo? No, porque yo estoy viendo en mi pantalla, no estoy viendo, a ver. La siguiente, Carlos. No, a ver, espera. Ahí está, la siguiente diapositiva, Carlos. La número 4. No me lo digas por número, no veo los números. La de abajo, la próxima diapositiva. Esta. La de abajo. Esta no, la otra, la siguiente.
A ver, ¿cómo salgo de esto de...? Ahí está. A ver, ¿qué número de diapositiva? Ahora volví a la... Esa, ahora la veo el 4. número de diapositiva. No, la 4, la 4. Más atrás. Bueno, entonces, las respuestas correctas de conocimientos es esto, no es actitudes ni prácticas, pero el 96%, o sea, casi todos sabían sobre los síntomas, casi todos conocían las medidas de prevención, un poquito menos, pero es el 85% conocía la forma de contagio del virus, el 95%, 94,5% sabía lo que era ser una persona vulnerable y cuáles tenían más riesgo de enfermar gravemente, el 95% sabía que en caso de estar enfermo tenía que aislarse, el 92% sabía sobre las indicaciones del tapabocas, el 94% sabía sobre las acciones que contagian. Un poco menos, el 70% sabía sobre el riesgo del aislamiento social y el 68% respondió que no sabía o sabía qué hacer frente a los síntomas. Pero en cuanto a conocimientos, en esa época, o sea, casi promediando el año pasado, la gran mayoría de los que respondieron a esta encuesta sabían perfectamente o casi completamente acerca del virus y su forma de contagio. Número 5. Bien, esto es en los 280 encuestados que tuvieron enfermedad, que manifestaban haber tenido enfermedad. Y se les preguntaba cuál era la sensación sobre el sistema de salud. Sistema de salud es su sistema de salud. Algunos se atendieron a nivel público, muy pocos, la gran minoría se atendió a nivel público y otros se atendieron por su obra social y una gran parte se atendió por el sistema de medicina prepaga. Dice, sí, me sentí protegido el 52,9%. Me sentí parcialmente protegido el 28% y no me sentí protegido el 19%. Esto habla de una enfermedad que traía una gran incertidumbre cuando uno se la pescaba o se enfermaba, y además que no tenía una terapéutica, ni tiene una terapéutica segura ni clara. Entonces, y además hablaba de que también los sistemas de salud, por ejemplo, los sistemas de medicina prepaga, por ejemplo, que uno tenía contratado un determinado sanatorio u hospital privado al que quería, pero en el momento de estar atorado lo derivaban a distintos lugares a donde conseguían cama. Entonces, habla de que la mitad de las personas no se sintió protegido. Si uno ve por el lado amable, la mitad se sintió protegido, pero la otra mitad no. Una desconfianza o una sensación de desprotección. La número 6. Esta es la valoración positiva sobre los comunicadores entre los encuestados. Y lejos el referente para esta enfermedad fue el personal médico, con todo lo que representa el personal médico. Para algunos es el personal médico de confianza de cada uno, y hemos escuchado personal médico que ha dicho barbaridades sobre esta enfermedad, y seguimos escuchando a personal médico que dice cosas que son discutibles, como ahora que se está discutiendo la vacuna para niños y todo lo demás. Entonces, pero el personal médico es el 63%, lo valoraron como positivo, las autoridades del gobierno el 20%, tómenlo como los que respondieron a la encuesta, pero no importa, son 900 de 3.700 estaban conformes con lo presentado por las autoridades. Después aparecían las redes sociales, familiares o amigos, periodistas. Ahí parece que la echaron a nuestra querida Viviana Canosa de América 24 porque tuvo COVID y falsificó su hisopado o su PCR para volver a... no sé, esas cosas. Pero bueno, Viviana Canosa fue la que tomó óxido... ¿cómo se llama? Ese veneno que tomó en cámara...
óxido clorhídrico, ¿no era? No, pero ojalá hubiera tomado Hidróxido de cloro. Hidróxido de cloro. Eso mismo. Las sociedades científicas 1.4%, nadie 1.2%, referentes de salud internacionales 0.6%, referentes barriales 0.5%, autoridades religiosas 0.2%, otras 0.2%. Entonces es entre autoridad del gobierno y personal médico. La número 7. Bueno, el cumplimiento de las medidas de prevención, y esto ya son prácticas, son actitudes, esto ya no es conocimiento, sino cómo nos comportamos frente a esta epidemia. Y usaron el tapabocas o mascarillas. Acá está mal puesta esta tabla número 5, a pesar de que se publicó en Medicina y que nos mandaron las pruebas para ver si había errores y dijimos que no había ningún error y se volvió a publicar, salen errores y acá sale esta columna que dice no cumple porcentaje, tendría que decir en vez de no cumple, cumple, no cumple, está mal puesto esto, digamos, ¿no? Está al revés, pero es una trampa que hace Marcelo para ver si estamos atentos. En realidad, que a ver si decimos, por favor, esto está mal. Pero tampoco estaba atento yo, porque cuando me mandaron de la revista Medicina esto para preguntarme si estaba bien, dije sí, hice así. Perfecto, y después salió publicado una errata. Entonces, en última instancia cumple con el uso de mascarilla el 96.6%, o sea, 3.644. Cumple con el lavado de manos el 94%, 3.548. Esto no es cumple, no cumple, es uso del transporte público de pasajeros. Esto no es una cosa de cumplimiento o no, esto es uno se tenía que subir al bondi o no se tenía que subir al bondi, no era hablar de incumplimiento, sino que tenía que ir a laburar o no, el 82%, pero el tema que sí nos llamó poderosamente la atención es que en esa época y en los que nos respondieron, 1.885 personas no iba a reuniones en espacios cerrados y 1.889 personas iba a reuniones en espacios cerrados y dijo que fue a reuniones en espacios cerrados. Entonces, una de las vías más importantes de contagio, que es intrafamiliar o en fiestas o en reuniones, la mitad de las personas encuestadas respondieron que sí, que habían ido a esas reuniones. Lo cual... Y también hay un tema que es que nosotros pensábamos que no, pero la gente mayor también iba a reuniones sociales. Sí, ahora lo vamos a ver en otra, pero sí, también, sí. O sea, la gente como nosotros iba mucho. Nosotros nos perdimos tantas reuniones sociales el año pasado, pero hay otros que no se perdieron ninguna. La número 8. Entonces, esta es la asistencia a reuniones sociales por grupos etarios. Y está, los menores de 30 años, el 68% asistió a reuniones sociales en espacios cerrados. Las personas de 30 a 39 años, el 62% asistió a esas reuniones. De 40 a 49 años, el 49%, de 50 a 59 años, el 44%, de 60 a 69 años el 37% y mayores de 70 el 32.8%. O sea, que se ve que hay una percepción de riesgo. Se ve que hay una percepción de riesgo, porque es claro que los más jóvenes, y nosotros hablamos mal, siempre tendemos a hablar mal de la juventud, como debe ser, como todos los... siempre hablar mal, es la lógica. Pero entonces decíamos, sí, está bien, son los chicos los que van a reuniones sociales, pero el 32.8% de los mayores de 70 y el 37% de las personas entre 60 y 69 años, que son grupos de riesgo, de enfermedad grave y muerte, que deben tener comorbilidades, que deben ser gorditos, diabéticos,
concurrieron a reuniones sociales. No sé, acá no está preguntado si tenían alguna comorbilidad, si iban a reuniones sociales. A lo mejor ahí se marcaba un poco más que los que tenían comorbilidades trataban de no ir a reuniones sociales. Pero si es el único marcador la edad, mayor de 60%, habla de que algo sucedió o con la comunicación, o con los conocimientos, o con las actitudes, o con las prácticas, lo cual mantuvo evidentemente la circulación del virus. No hay, por más que hayan usado mascarilla, que digan que usaron mascarilla, pero cuando toman el champán o toman el mate no la usan. Número 9. La siguiente sería. Este es el estudio multivariado que hizo Cecilia, que relacionaba las variables con la probabilidad de asistencia a reuniones sociales en lugares cerrados. Y decía que el género masculino tenía mayor riesgo de asistir a reuniones sociales por estudio multivariado, o sea, salía una variable significativa para el género masculino. El salir de la casa para trabajar, que aumentaba el riesgo de ir a reuniones sociales del 70%, la edad, por cada año de aumento de la edad, disminuía significativamente la asistencia a reuniones sociales, como quizá lo vimos en la diapositiva anterior, y el lavado de manos, los que decían que se lavaban bien las manos, también aparentemente iban menos a reuniones sociales. No sé si salió así, nos costó también a nosotros entender este estudio multivariado, pero estas eran las variables que salían en forma significativa en forma multivariada. No pudimos hacer el estudio multivariado para lo que marcaba más la parte sociocultural o socioeconómica por un poco de números y porque ya no era tan marcado, pero veamos la número 10, la última. Y acá, bueno, esto a lo mejor se ve chiquito, pero estas son las características poblacionales y prácticas de prevención del contagio entre los encuestados que tuvieron COVID y los que no tuvieron COVID. Y acá sacamos de los que tuvieron COVID a los trabajadores de la salud. Y entonces salían como variables significativas por estudio univariado, no multivariado, el uso habitual del transporte público de pasajeros, y ya estamos viendo bastantes artículos que hablan de que el uso habitual del transporte público de pasajeros es una no conducta de riesgo, nos pone en riesgo frente a un virus que se contagia por contacto. Entonces, por ejemplo, hay enfermeras del sanatorio que creen que se contagiaron en el colectivo, no en el sanatorio, porque en el sanatorio se cuidan y todo lo demás, pero ellas piensan que cuando se contagiaron en el colectivo. Si salió de su casa para trabajar, también algo fue significativo. Y esto lo estudiaron el grupo de epidemiólogos que trabaja en la región sanitaria sexta, en el sur, en Loma de Zamora, Lanús, y ellos vieron la relación ¿cómo se llama?, de salir a trabajar, del uso de transporte público. Si vive en un barrio vulnerable y si tenía educación secundaria incompleta. Entonces, secundario incompleto salía significativo. Que viva en un barrio vulnerable salía significativo, que tuviera que salir de su casa para trabajar salía significativo, y que usara habitualmente el transporte público de pasajeros salía significativo. O sea, son personas que no es que van a reuniones sociales porque hay un cumpleaños, sino que tienen que ir todos los días a laburar y salir de sus casas. No como nosotros, que muchos de nosotros nos pudimos encerrar durante todo ese tiempo. Bueno, esta fue la última diapositiva. Así que, no sé. Bueno, creo que, no sé, Adriana, si querés agregar algo de opinión sobre el trabajo.
Me parece, Marce, que, bueno, tanto Claudia como vos relataron bien lo que quisimos hacer, lo que no nos salió, algunas de las cosas que no pudimos interpretar. Y claro, esto está bastante simplificada la presentación, ¿no? Esto fue un laburo muy intenso, y de hecho por eso nos dividimos o nos organizamos en grupos, tal cual vos decías. Bien, había un social, un médico, o bueno, mujeres y varones, que bueno, que quisimos llegar a donde no pudimos llegar. Pero bueno, es siempre, digamos, la limitación que tuvimos, ¿no? Y es como vos decías, es lo que salió. Tenemos esto. Ya dijimos que vamos por más. Ahora la pandemia cambió muchísimo. Todavía, afortunadamente, yo no sé qué va a pasar más adelante, ¿no? Pero pareciera que la cosa, por lo menos, bueno, nosotros acá, Tierra del Fuego, fuimos una de las provincias más afectadas, casi como Cava, en un momento, inclusive tuvimos más transmisión. Y ahora está tranquilo, la verdad que está tranquilo. Pero a mí me parece también que hay que destacar una cosa. De conversaciones así por otros temas, no, por otros temas seguramente que eran por COVID, porque no creo que habláramos de otra cosa en ese momento, surge la idea esta de hacer este estudio, estas ganas de hacerlo. Y vos, Marcelo, convocaste a distintas personas. Bueno, nosotros tres nos conocemos muchísimo, mucha gente que está acá nos conocemos muchísimo, pero también conformaste un grupo muy heterogéneo, de personas que no nos conocíamos todas, algunas sí de la Saicida, digamos, y de viejos tiempos, y otras personas que no nos conocíamos. Precisamente a mí me tocó trabajar con Violeta, que es antropóloga y nunca la había visto en mi vida, bueno, una chica mucho más joven, y la verdad que entre las dos pudimos, creo que formamos buenas duplas, y que también más allá y más acá de los resultados, el proceso que conllevó la conformación del grupo de trabajo, a pesar de no conocernos entre algunos de nosotros, también forma parte de lo que me parece enriquecedor de haber hecho este trabajo, ¿no? Sí. Que no es poca cosa. Yo quiero agregar que, a ver, es lo que salió y por ahí nosotros queríamos otra cosa, pero esto es bastante representativo de lo que es una clase media nuestra, especialmente de algunas zonas, y que bueno, tiene el valor que tiene. Y había una pregunta que a mí me llamaba la atención, que era que decía si usted acepta o le parecen bien las medidas que se habían tomado en ese momento. Entonces había un porcentaje importante que respondía que sí, como el 50%, pero sí, y después estaba pero. Entonces, cuando venía el pero, ya era pero demasiado poco, pero fue muy rápido, pero fue muy largo. Y yo también digo que esto es una cuestión también que a mí se me ocurre que es de clase, ¿no? Y de determinadas posiciones. Y por otro lado hubo una diferencia importante, había más de un 50% que tenía prepaga, y muchos de estos también, casi un 50% se ha quejado o no se sentía protegido por su sistema. Y esto varió cuando se dio que en otra parte donde las personas habían estado enfermas, se vio que era más importante y que confiaban más. Igual que los mayores de 60 tenían más confianza en los sistemas de salud que las personas más jóvenes. No sé, son algunas cosas que por ahí también nos llamaron la atención. Como decía Adriana, que yo decía antes, el crecimiento para los resultados y para las discusiones y para ponerse de acuerdo con distintas disciplinas nos dio miradas diferentes. Por ahí porque cada uno tenemos como estructuras de pensamiento diferentes desde lo que hacemos, ¿no?
bueno, y esto fue para todos nosotros también como un crecimiento interesante y para el resultado también. Bueno, Y después viene el tema también que Adriana podría contar, que nos llamaba mucho la atención de Ushuaia, por la cantidad de pacientes, de personas contagiadas, que en un momento fue la mayor incidencia del país que tenía Ushuaia. ¿Te acordás, Adri? Entonces, sí, entonces empezamos a pensar qué pasaba con los barcos, porque parecía que cómo podían ser los barcos cuando llegaban, pero después llegamos a la conclusión que los barcos también se relacionaban en el mar, o sea, había como pasaje de barco a barco, y después se vio que también eso era verdad, ¿no, Adri? Que había como reuniones, cosas que, bueno, lo aprendimos ahí, no lo teníamos así muy claro. No, claro, eso fue muy, muy interesante porque, bueno, la verdad que provocó un agotamiento tremendo, la cantidad de lo que fue la transmisión comunitaria. Primero tuvimos una ola chiquita de 209 casos, muy, muy pequeña, pero que se originó a través de los aviones. Eso entró por aire, entró por aire, que eran de las primeras personas que había muchos... bueno, habitantes de Tierra del Fuego, pues no se puede decir fueguinos, pues no somos muchos, o sea, somos más los que vinimos de afuera que los fueguinos propiamente dichos, y habían estado, personas que habían estado en Europa, esos fueron los primeros casos, fundamentalmente eso. Y después sí, investigamos, de hecho hicimos un webinar con la Sociedad de Infecto, donde yo pude presentar, y ahora también en el Congreso vamos a hablar sobre el tema del transporte. Nos dividimos, una de las chicas de Catamarca va a presentar el transporte por vía terrestre, lo que significó, digamos, la transmisión del COVID a través bueno, fundamentalmente camiones, hay que decirlo así, ¿no? Que transportan cosas esenciales, digamos, para todos y para todas, desde Jujuy hasta acá. Y yo voy a hablar de eso, de los barcos, porque nosotros tuvimos, creo que deben conocerlo todos ustedes, porque, o muchos de ustedes, porque tuvimos un caso famoso de un pesquero que se infectaron todos. De 61 tuvieron COVID. Y eso implicó una investigación, porque nadie entendía. Habían venido muchos correntinos, bueno, tenía que decir una provincia del noreste, perdón. Habían venido 37 y otros, los que completaban el número, ya habían salido en la primera marea, o sea, habían ido a pescar merluza negra. Cuando yo empecé a comentar lo de los barcos, lo del pesquero fundamentalmente, todo el mundo aterrado decía, pero ¿tocó algún otro puerto? ¿Tocó algún otro puerto? Y no, porque solamente son barcos argentinos que salen de Ushuaia, se meten en el canal de Beagle, que tiene una gran profundidad, y pescan, bueno, una pesca sumamente depredadora, pero que bueno, a la gente le gusta mucho la merluza negra. Y ahí llegamos a la conclusión de que la hipótesis más probable es que de la gente que vino de Buenos Aires, que casualmente viajó, también había ahí un dato, viajó con una persona de Salta que estaba volviendo a Tierra del Fuego, que fue positiva para COVID. Todos esos tripulantes viajaron en ese mismo avión. Pero bueno, nunca sabremos cómo fue. Evidentemente sí supimos después, con el interrogatorio, tanto, bueno, las consultas del médico eran innumerables, probablemente debieron volver antes, cuando había, por suerte todos fueron leves, ¿no? Y sí, a través del interrogatorio se supo que 2 de las personas, de los tripulantes, subieron con síntomas escasos, digamos, porque además esto es algo que se paga muy bien, y lo que vimos después también en otras circunstancias, la gente va a trabajar igual porque necesita el dinero, y si tiene pocos síntomas, va a ir a trabajar igual, y es lo que sucedió. Así que lo vimos después también en cruceros. Eso fue publicado, hubo un crucero que nosotros le llamamos el último crucero antártico,
que partió hacia la Antártida. Acá el primer caso fue el 15 de marzo, el 14 de marzo se cerró el puerto, y entonces cuando iban a hacer un recorrido X, no pudieron, se dieron cuenta que empezaba a aparecer el COVID en ese crucero, y cambian de rumbo, quieren volver a Ushuaia, Ushuaia ya estaba cerrada, y entonces se van a Montevideo. Este trabajo lo publicaron los australianos, lo llamativo de ese crucero fue que algunas personas necesitaron ser internadas, pero creo que el 59% fueron asintomáticos, y no se infectó el 100% como en el caso del pesquero. Y después vimos también varias embarcaciones de la Armada, bueno, con lo cual ahora lo que se hace es hisopar a las personas antes de embarcarse. Pero en realidad no llega el virus a través del mar, sino que llega a través de una embarcación que le presta todas las condiciones, digamos, como de hacinamiento y de encierro, que hacen que el virus se transmita. Y bueno, y llega también por tierra porque esto es una isla, creo que todos saben que es una isla, y nosotros necesitamos que los camiones lleguen, hay cosas que llegan por mar, pero la mayoría de los insumos llegan por tierra, y va a haber circulación, porque pasamos 2 veces la frontera chilena, así que bueno, el COVID se mueve. Muy interesante. Es interesante lo que contás de Tierra del Fuego, porque tuvo muchas particularidades, ¿no? Y uno pensaría, ahora decías, es una isla. En general, a los países que son islas les fue bastante bien, ¿no? Nueva Zelanda, Cuba, Australia, que es una isla grandota, pero es una isla. Y en general, digamos, por lo menos para Nueva Zelanda y Australia, se supone que la fuerte limitación al ingreso de personas fue determinante para que tuvieran relativamente pocos casos, relativa y absolutamente pocos casos. En el caso de Tierra del Fuego, vos decías recién de que los camiones tienen que pasar, son muy dependientes de mantener la relación con el resto del país, ¿no? Digo, no se adoptaron estas conductas de limitar el ingreso de personas ajenas a la isla. Se limitaron, pero no lo suficiente. Y hubo, a mi entender, yo en este momento estoy trabajando en la municipalidad de Ushuaia, estoy a cargo precisamente de epidemiología, bueno, que en este momento se llama COVID, estamos tratando de hacer otras cosas, ¿no? Y a mi entender fue muy mal manejado por el gobierno provincial, porque el mensaje, después de esta pequeña ola que les contaba al comienzo, que fue bien al comienzo, pegadito cuando entró a la Argentina, ¿no? Se terminó, tuvimos unos días de transmisión comunitaria, pero se terminó, y entonces el mensaje a las personas fue que el virus ya no estaba más. Con lo cual, si a mí el gobierno me dice que el virus no está más, el virus no está más, se relajaron muchísimo. Acá en la isla está Río Grande, si uno viene desde el norte hasta el sur, está Río Grande, que da directamente al mar. Después hay una pequeña ciudad que es Tolwyn, y después cuando uno traspasa, digamos, la cordillera de los Andes, que es la última parte que acá se horizontaliza, queda Ushuaia detrás de la cordillera, la única ciudad trasandina, ¿no? Y el contacto, por más que se limitó, sí hubo limitaciones, dijeron no va a llegar. A Río Grande había habido 10 casos y había parado. Entonces también el mensaje fue, el virus no está. Después se le echó la culpa a la gente que se había relajado, que bueno, sí, pero también se le dice, mirá, quédate tranquilo que no está más. Y en Río Grande, en julio, yo lo que les estoy contando, bueno, era de marzo a mayo, fue la primera ola. En julio aparece en Río Grande, pero una explosión, con un número de muertos altísimos,
casi todos obesos o hiperobesos. El habitante de estos lugares tiende a ser muy sedentario, a nutrirse muy mal, y la gran cantidad de personas ingresadas a la terapia intensiva y a fallecidos estuvo vinculado precisamente a ese factor de riesgo, no era tanto la edad u otras cosas que se mencionan, ¿no? Y bueno, yo acá por lo menos nunca aflojé en lo que era el mensaje, sigamos cuidándonos, porque por más que estaban reducidos y limitados este tema de los camiones, se les tomaba la temperatura al ingreso a la ciudad, etc. Pero también piensen que acá, tomar la temperatura a un camionero, nevando, en un momento nos sentimos totalmente ridículos y dejamos de hacerlo. Además los camioneros lo que se quejan mucho, se quejan en todo el país. Nosotros hicimos un documento que está colgado en la web de la Sociedad de Infecto, que los dejan, por ejemplo, vos decís, no lo dejes entrar, entonces tienen que, una cosa es, supongo, parar un camión en San Juan, y otra cosa es parar un camión en Ushuaia. Se mueren de frío, no pueden, inclusive no tienen condiciones sanitarias. Entonces, bueno, la verdad que no se pudo hacer mucho, se hicieron protocolos y qué sé yo, pero lo que yo decía que en algún momento iba a llegar. Río Grande y Ushuaia tienen conexión, y bueno, el 15 de septiembre apareció la segunda ola en Ushuaia, que todavía con una ola muy importante en Río Grande, y que creo que podría llegar a decir que estamos saliendo ahora. Nosotros hacemos 2 veces por semana hisopados y están dando todos negativos desde hace, creo que ya 3 semanas, todos negativos. No estamos encontrando el virus ahora, y ha disminuido muchísimo. Pero a mí me parece que yo critico bastante la manera en que se manejó la pandemia acá, y creo que por eso tuvimos los números que tuvimos. Y no sé qué va a pasar, porque ahora abrieron el 100%, gente, desde el 1 de octubre, aforo 100%, y está bien, ahora tenemos escasa circulación de COVID, pero si miramos a los otros países, que es lo que nos llevaba a decir que sí, que el virus no tenía por qué no ingresar, yo sería muchísimo más cautelosa en las cosas que, por lo menos no dar un 100% de aforo. Todos queremos salir, todos queremos volver a encontrarnos. Perdón, igual el Estadio Monumental estuvo lleno de gallinas y no respetaron el aforo tampoco, pero bueno. No sé por qué habla de Monumental, porque la verdad, no me lo hace para chicanearme porque yo soy bostera. Bueno, no sé, no sé si te contesté tu pregunta, pero creo que no se manejaron las cosas bien. ¿Sí? Una isla re chiquita que vos decís, por favor, pero bueno, no pasó lo que nos pasó. Bueno, Juancho quería hacer una pregunta. Perdón. Perdón, profesor. No, dale, Carlos, dale. No, digo que una provincia que tuvo sus particularidades en cuanto al cierre de fronteras, digamos así, fue Formosa. Sí. ¿Tenían encuestados de Formosa? Muy poquitos. Sí, hay encuestados de Formosa. Tendría que buscarla. Tuvimos muchos de Chaco. Tendría que meterme en la base de... Ahora me lo busco y les digo. Bueno, llegué un poquito tarde, pero estaba compartiendo el mapa de Tierra del Fuego, no sé si lo ven. Sí. Buenísimo. Pero llegué cuando había que poner Ushuaia. No, perdón. Chaco, que está preguntando Carlos. Bueno. No, Formosa era lo que me llamaba la atención. Estaba tratando de hacer esto. Y por ahí, si hubieran tenido un número valorable de respuestas de Formosa, sería interesante ver cuál era la aceptación de la gente acerca de las autoridades, ¿no?
porque ahí se mezcló un conflicto político. Sí, el resto del país, sacando Ushuaia y Capital y Buenos Aires, es el 12%, así que esto dividido en algunas provincias que contestaban, no sé si son pocos y tampoco sé si tendríamos que buscar las preguntas como una por una para ir identificando qué provincia. Te lo prometemos, Carlos, si lo hacemos. No. Curiosidad. Perdón, perdió el gobierno en Formosa, ¿no? En las últimas elecciones. Perdió a todos Bueno, lados, casi. el peronismo fue dividido. Y creo que la fracción del peronismo que se opone a Infran, al gobernador, a último momento no se presentó. No, es al revés, Carlos. Es al revés. Ganó el gobierno por pocos votos. En la segunda vuelta, ahora en noviembre, la segunda fracción no se va a presentar y se unió al PRO. Ah, bueno. Bueno, Juancho. En la capital de Formosa, especialista. de Formosa, la oposición. ¿Te mutiaste, Susana? En la capital de Formosa, toda la oposición ganó a la línea de Infran, pero a nivel global todavía el peronismo oficialista sigue ganando con mucho menos, pero ganó. Y entonces ahora la oposición se unió para la elección de noviembre. Bien. Susana, para que no la conocen, es bioquímica, es profesora de la Universidad de Formosa y vivió en Formosa hasta que ahora, ¿no? Sí. 40 años, más de 40 años. Bueno, sabe. Bueno, Juancho, ¿querés preguntar? Bueno, quería hacer dos preguntas. A lo mejor una estuve distraído y se dijo, ¿en qué periodo o momento de la pandemia se hizo el estudio? Y la segunda es si se hizo algún cuestionario respecto a la ideología o a las ideas políticas de los encuestados. En cuanto a la ideología, no, se marcaba. Salió marcadita. Salió marcada. Pero, ¿hay algún cuadro o números respecto a eso? No, yo creo que, a ver, porque justo esa pregunta me tocó analizarla junto con Violeta. fue un parto más o menos. Porque es cierto que se puede englobar así como lo mostró Marcelo, que es totalmente cierto, el 50% estaba de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno, pero después lo que decía Claudia era una infinidad de peros. Y ahí uno notaba cierta tendencia. Está bien que puede ser un prejuicio, ¿no? Pero era obvio que iba en contra del gobierno nacional, ¿no? Porque era, nosotros, no me acuerdo, las variables eran inclusive... También fue en octubre el año pasado, cuando también se había prolongado y había mucho ruido, digamos. Sí, perdón, sí. Fue en octubre lo que yo decía, Juancho, que esto fue en octubre, a principios de octubre del año pasado, y había en ese momento 14.000 pacientes, casos por día aproximadamente, y una ocupación de unidades de terapia intensiva de 68%. Ahora fue de 1.000 ayer, viste, y muy poca ocupación. Lo que sí, cuando nosotros hablamos del primer cordón, que está Vicente López, muchas respuestas de esa zona, de San Isidro, hay zonas muy específicas donde uno sabe la ideología. En el partido de Vicente López, la vez pasada, el Macri primo, ganó con el 64%. ¿Sí? Entonces,
Vicente López, San Isidro, hay varios partidos del primer cordón del conurbano que es bastante claro. O sea no que hay- hay un sesgo ideológico y político también, ¿no es cierto? Sí. Perdón, pero Sí. no sé si es un sesgo. Nosotros conseguimos un número de respuestas que para ese nivel socioeconómico, sociocultural, es representativo por el número de la República, según lo que nos dijo nuestra matemática Cecilia Cuarrachino. Así que si es un sesgo, casi es un sesgo argentino en eso. $52%. No nos deprimamos, no nos deprimamos. No es para, pero si es para tomar conclusiones, evidentemente. Creo que la República aprendió y que sabe que con ciertos marcadores, si hay una tercera ola delta o a la delta o lo que sea, si hay que hacer un lockdown o un cierre, se va a hacer como están proponiendo ahora, más acotado en el tiempo, de digamos 2 semanas y después se volverá. Está bien, eso que se usa como discusión de la cuarentena eterna. ¿Qué cuarentena eterna? No hubo cuarentena eterna. Si hubiéramos podido sostener una cuarentena eterna, no hubiéramos tenido el problema que tuvimos. Bueno, yo quiero agradecerles, Claudia, Adriana, Marcelo, la presentación y el trabajo que hicieron. Realmente me pareció muy interesante, y que se los hayan publicado en la revista Medicina habla muy bien de la tarea de ustedes, así que les agradezco muchísimo. Lo mismo que las respuestas que dieron a mis interrogantes. Gracias. A ustedes las gracias por invitarnos a la charla, que la verdad que es un honor para mí, aparte estar en este grupo de personas tan valiosas. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Marcelo. De que ¿Puedo? hay roturas en el material. Liliana. ¿hay alguna Está Carlos Apestegui hablando. pregunta pendiente? Yo quería preguntarle a Marcelo. Marcelo, vos dijiste que cuando al principio que había gente de estudios superiores que predominaban, de altos estudios y demás, y después cuando se intentó, o digamos decir, el nivel socioeconómico, la referencia era solo del territorio. O sea, ¿tenían otros datos aparte del lugar de residencia? Me imagino que podía indicar la clase social o el nivel de ingresos. Claro. Y eso Sí, no se tuvimos, estratificó. ¿cómo se llama? No, más que nada los que dijeron vivir en barrios vulnerables, sabíamos que vivían en barrios vulnerables. Había muchos que venían, muchas respuestas venían, por ejemplo, de Villa Itatí, en Quilmes. Hay distintos barrios que respondieron bastante. Yo sé también, porque María Sol Rodríguez Tablado, que es educadora, que es docente, ella tiene una acción de ir a ciertas zonas o barrios vulnerables y trabajar en educación y en ayuda social. Y entonces por eso tuvimos más respuesta de algunos lugares. Y después teníamos marcadores muy indirectos, porque había marcadores clarísimos, que si tenían medicina prepaga o no tenían medicina prepaga, y los que nada más que iban al sector público de salud eran, qué sé yo, 10%. menos del 10%. El 10%, o sea, el resto tenía o prepagas y otros tenían obras sociales, ¿no? Sindicales. Perdón, para decirle a Juan, había una serie de preguntas dentro de este cuestionario que tenía que ver con el lugar de residencia, con las condiciones habitacionales, con cuántas personas vivían en cada vivienda, con si tenía agua potable sí o no, con el nivel de estudio, con la prepaga y con el trabajo, ¿sí? Y con el estudio. Entonces, cuando se ve
el porcentaje de estudios secundarios y universitarios que es superior al 50%, o al más, era el 60%, representa, junto con el primer cordón del conurbano, donde está el 70% del 90%, ¿sí? Más el hábitat, más el trabajo en relación de dependencia, más tener obra social, más una clasificación de clase, sería de clase media, que según algunos parámetros es una A, B, 1, 2, 3, se llaman así, corresponde a una clase media, juntando todos estos y cruzando todos estos datos, ¿sí? Y perdón, también le preguntábamos, una de las preguntas era para ver si el hogar donde estaban era un hogar NBI, o sea, con necesidades básicas insatisfechas de tipo 3, o sea, si tenían, ¿cómo se llama? Vivían o usaban 3 o más personas de la familia una habitación para dormir, como dormitorio, o sea, tenían hacinamiento extremo. Y de las 3.774 personas que nos contestaron, 40 o 50 tenían características de NBI 3 en su hogar, 60. O sea que ahí no llegamos, no llegamos y no llegamos y no llegamos. Pero nos explicamos, Juan, cuando decimos... yo entiendo que el grupo así en su conjunto pertenece al ABC 1 y 2, pero me parece que, pensaba que igual con otros elementos se podía decir, bueno, por nivel de hacinamiento, nivel de educación, digamos, tratar de estratificar por grupo social. Igual de todas maneras te quedaba un 10% aparte. Igual para hacer un análisis ultraliado no te da, pero se podría ver diferencias por clase social, aunque no fuera tan representativo como querían, ¿no? Perdón, hay un estudio... Sí, se hizo el análisis del 10%, Marcelo, vos lo mostraste, el análisis de... Nuevo. Hay un análisis publicado ahora con donde georreferencian, de nuevo, de región sanitaria sexta, y muestran la línea del ferrocarril, el trazado del ferrocarril hacia el sur. Y alrededor de las estaciones de ferrocarril, la mayoría de las personas tienen 60 años o más de edad. Y si ven los índices de pobreza que publicó el INDEC ahora esta semana, entre el grupo de mayores de 60 años, los que están por debajo del nivel de pobreza son el 13%. Entonces, alrededor de las estaciones donde están las personas más viejas, las que se afincaron en los primeros cascos urbanos, hubo menor incidencia de COVID. Con menor incidencia de COVID, que a medida que se van alejando de las estaciones. Entonces, a medida que se van alejando de las estaciones, es donde aparecen poblaciones más jóvenes, poblaciones más hacinadas, poblaciones sin agua corriente, poblaciones que tienen que usar el transporte, que tienen que salir para trabajar. A esas personas con la encuesta no llegamos. Llegamos, pero no fue lo suficiente. Pero esas personas no se pudieron defender del COVID como nos pudimos defender los que estamos en ABC 1 o 2. Porque están más expuestos, porque este es un virus que te exponés. Listo, si tenés que salir y tomar el colectivo, te exponés. No importa si te lavas la mano, si te tapabocas, tenés que salir y salir. Sí, está claro. Y también la posibilidad de aislamiento, ¿no? Eso también es una posibilidad muy diferente. Ni siquiera... Hay un barrio vulnerable que está en La Matanza, que en las fines del año pasado le hicieron el estudio serológico, que son no sé cuántos miles de personas que viven en ese barrio, y el 70% dio anticuerpos para COVID. Bueno, hay otros barrios vulnerables que dio el 3, 4, 5%, o sea que hasta salpicó a algunos barrios vulnerables más que a otros. De hecho, en general, no sé si en general, algunos curas de esos barrios vulnerables expresaban que el aislamiento era comunitario, o sea, que trataban de que el aislamiento fuera en el barrio, porque era imposible que la gente quedara dentro de su casa, digamos.
que la posibilidad era de aislarse adentro del barrio, digamos así. Esto es lo que comentábamos una vez del mensaje de los curas villeros o los curas de Opción por los Pobres, que no era solo quedarse en casa, ¿no? Sino era quedarse en el barrio, porque por ahí en casa tampoco se podía, en lo que era quedarse encerrado. Que bueno, que es otro mensaje, ¿no? Que tendría que pensarse también. Sí. Bueno, no sé si quedan preguntas. Yo quiero decir algo. Ah, sí, acá el profesor Apesteguía quiere preguntar. Adelante, Carlos. Estás apagado. El micrófono. El micrófono, Carlos. Yo creo que... En una de las tablas donde se preguntaba por la confianza en las autoridades, en los médicos, en esto, en aquello, estaba al final a los religiosos, o había una mención con un porcentaje bajísimo. Esto probablemente, si se hubiera llegado hasta los barrios carenciados y demás, sería distinto, ¿no? ¿Les parece? Probable, por la influencia que pueden tener algunos responsables o referentes barriales, ¿no? Claro. Seguramente. Ahora, y los evangélicos que están muy metidos en esos barrios también, ¿no? En noviembre vamos a tener una reunión con Andrea Mastrangelo, que está estudiando desde hace tiempo ¿cómo se llama?, la influencia de la ASPO en lo que sería el área metropolitana de Buenos Aires y en el Gran Resistencia, en todo lo que es barrios vulnerables, y creo que tiene una visión muy interesante y que va a mostrar más cosas también. Bueno. Ahí está la tabla donde autoridades religiosas tienen el 0,2%. ¿Sí? Bueno, por ahí eran todos los que vivían en los barrios vulnerables, los 12 que vivían en los barrios vulnerables. Bueno, ¿quedan preguntas? Viste qué tecnología, lo pedís y lo tenés. Sí, muy bien. Extraordinario. Ya estamos. Bueno. Empezamos mal, pero... Si no hay nadie que quiera hacer más preguntas, yo también quiero agradecerles a los tres, a Adriana, una agradable sorpresa, a Marcelo y a Claudia. Realmente no solamente presentaron un trabajo, sino que nos dieron la vivencia de lo que fue trabajar ese trabajo. Y la verdad, me gustó, aprendí y me siento muy orgullosa de que integren el grupo COVID-19. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, yo creo que yo quería agregar, me parece que transmitieron como cierto orgullo de pertenecer al estudio, y que han aprendido, aparte de publicarlo, que es un éxito, digamos, han crecido con el estudio, y eso se nota, que se sienten partícipes, y me parece que Marcelo debe haber jugado un papel importante. De aglutinador o de senior, no sé. No seas machirulo. No, porque es el primero que... No lo digo yo, lo dijo, no sé si lo dijo Claudia. Lo dijo Marcelo. Lo dijo Marcelo. Lo dijo Adriana, lo dijo Claudia. No nos metamos en esos temas. Yo quiero adherirme... ¿Por qué no? Si ha jugado un rol de líder que se ha reconocido, está bien. Bueno, excelente. Yo quiero adherirme a las palabras de Liliana, de agradecerles, y la verdad que
los orgullosos somos nosotros. Yo pensaba irme del grupo pero desde después de este trabajo que presentaron Marcelo, Claudia y Adriana me voy a quedar. Gracias. Así que muchísimas gracias. Antes que se vayan todos, quiero repetir lo que dijimos en la charla anterior, pero que estuvo un poco cortado, y mostrarles un poquito lo que tenemos programado de charlas y lo que nos falta. Y un poco, no sé si yo insisto demasiado, pero bueno, tal vez tenemos la sensación de que la pandemia está disminuyendo, el interés también está disminuyendo, llega a fin de año y bueno, por ahí le queremos dar aunque sea un cierre parcial o temporario, pero que no que sea algo que se agota, sino un ciclo cumplido de casi 2 años de reuniones y programar un poquito un cierre a fin de año. Pero antes de eso, queríamos ver y dar la oportunidad a todos de que si alguien del grupo tiene algún tema que quiera desarrollar, alguna inquietud, o a alguien a quien invitar, que lo pueda invitar. Entonces voy a compartir pantalla, voy a mostrar lo que tenemos programado y lo que nos queda sin programar. A ver. ¿Será esta? Bueno, se ve, ¿no? No. ¿No se está viendo? No. ¿Sí o no? Carlos Nava ha iniciado la función de compartir, pero no está compartido. Pantallas, pero ¿Por no qué? aparece. ¿Por qué? Se te resiste. A ver, y si pude compartir todo el tiempo, ¿por qué no se compartió? A ver, esta. ¿Ahora? No. Hay que hacer doble clic. Ahora, sí. ahora. Ahí está. Ahora se ve. Bueno, la de Marcelo Beltrán y Claudia fue hoy, así que esta está confirmada. Después el próximo, que es el 12 de octubre, sería libre porque es el día de la raza, que ahora no es más de la raza, pero más o menos de la raza. Después viene el 19 del 10, que tenemos a Daniel Greenberg, que nos va a hablar de genes, enfermedades, Netherton y COVID-19, que es un catedrático de genética, que pertenece al grupo. Después tenemos una charla de Ambrosio Lacosta el 26 del 9, que va a ser sobre literatura y arte. Bueno, va a ser un análisis. Literatura y COVID. No, literatura y COVID. Bueno, explícalo vos. Ahora se fue Ambrosio, estuvo presente al principio. Lo estamos trabajando, pero él es un especialista en literatura que lleva lo que aquí se llama café literarios y ha ofrecido reunir una serie de libros que se publicaron a lo largo de la historia, desde el Decamerón y más atrás en la Grecia antigua, hasta la actualidad, sobre pestes, pestilencias y otras calamidades, y hará un comentario sobre esto. La idea era que, siguiendo una petición que se hizo el 25 de mayo, en esa reunión que tuvimos, en que no habíamos prestado demasiada atención al arte, y por eso Carlos lo pone ahí, el arte, y pensamos que la literatura es un arte, y este hombre, Ambrosio, digamos, es especialista en y nos hablará de esto. O sea, es la utilidad de lo inútil o la inutilidad de lo útil, y la literatura y la relación con el COVID, que es lo que nos sugiere, que cada uno de nosotros aporte. O sea, él aportará su visión, pero la idea es que cada uno, dentro de los libros que él recomienda o piensa que son importantes,
los pondremos dentro de unos días para que cada uno o lo relea o lo revisite o haga su composición de lugar de qué le ha dejado ese libro o qué puede enriquecer a nuestras reflexiones actuales esa literatura. Que sea una reunión coral, digamos, que él explique su punto de vista, pero todos los demás que pongamos de nuestra parte, porque a mí me parece que es importante que esto empezó como algo médico casi puro, y si hemos llegado a la literatura y al arte, porque hemos hecho un largo recorrido, y que se note, y que nos abra más las cabezas, como dice Liliana, que me parece una buena metáfora. Bueno, después, el día 2 del 11, tenemos un disertante que invitó Marcelo y propuso Marcelo, que es Andrea Mastrangelo, y que va a hablar sobre una zoonosis en sindemia, COVID-19 y pobreza en 2 áreas metropolitanas de Argentina. No sé, Marcelo, si querés aclarar algo, pero bueno, ya veremos. Yo estaba persiguiendo a Andrea Mastrangelo desde el año pasado y no la podía comunicar con ella. Al final le mandé un correo electrónico, me contestó muy amablemente. No sabía que era magíster y doctora en antropología social, así que creo que es una visión muy interesante la que nos va a dar. Y la investigación todavía la están en desarrollo en muchas partes. Y después no sabemos seguro si el 9 del 11 o el 11 o el 16 del 11, Quique Basat, que es un invitado de Juan Manuel, que es un pediatra, investigador, epidemiólogo, que va a hablar de vacunas en niños y apertura de colegios. Y ahí después ya viene noviembre y diciembre, que están las fechas libres y que se las ofrecemos, vuelvo a repetir, para alguien del grupo que quiera hablar o alguien del grupo que sugiera algún invitado. Ok. Cri, cri. Cri, cri, pero... Cri, cri. Que lo consulten con la almohada. Sí, yo estoy haciendo un trabajo cualitativo de COVID en primera persona, se llama, yo lo tuve, que son testimonios de profesionales de la salud que estuvieron enfermos con otra persona, y lo estamos escribiendo para presentarlo en una revista. Todo este mes de octubre voy a estar dedicada a analizar las entrevistas y eso. El tema es que me gustaría presentarlo, me encantaría, pero no podría ser antes de que estuviera publicado, supongo, porque esto se va a grabar y va a YouTube y todo eso. Así que lo hablamos después en privado, si quieren, con Fernando, con Carlos Nava, y yo se los cuento más o menos formalmente, pero me falta un mes de análisis, por lo menos, y de escritura. Y sería bueno, pero tal vez esto de que terminemos a fin de año es una arbitrariedad. Si está ese trabajo, en algún momento, cuando lo tengas, haremos una fecha para que lo presente, Cristina. Sí, pero este año, mi meta es este año, porque... Bueno, bárbaro, si es este año, estaría buenísimo. Y si no lo aceptan, ya no me preocupo más, lo publico. Para nosotros ya estás adjudicada, ya tenés una fecha adjudicada, pero tenés que decirlo vos. Absolutamente. Bueno. No, después arreglamos, que sea, no sé, el 16 o el 20 y pico, en noviembre, y si a lo sumo, si todavía no se publicó, no sé, nos lo grabamos o arreglamos entre nosotros. Bueno, no lo grabamos, esa puede ser una solución. Y no sé. Escuchamos. No, pero tenemos fechas de diciembre también. Sí, bueno, pero después vienen las fiestas. Hay que salir, hay que reunirse. Bueno, pero mira, el 14... No quisiera llevar tan lejos, no quisiera llevarlo tan lejos. La del 23 me gusta, pero voy a ver cómo voy para esa fecha, poneme tentativa. Bárbaro, Cristina, ya te aplicamos una fecha ahí. Bueno. La última no se graba. Sí. Se graba y no se cuelga hasta que no esté... Claro. Se graba, pero no se cuelga. Claro. Muy bueno. Gracias. No, gracias a vos.
¿Cómo se llamaba el trabajo? COVID en primera persona, yo lo tuve. Testimonios de profesionales de la salud. Está muy bueno. Es cualitativo, no va a tener no va a pretender ser representativo de nada, ni nada de eso, porque está hecho en el cruce de literatura y medicina, digamos. Importante. Interesante. Muy interesante. Y la otra coautora es Muriel Cabrera, que todavía no sabe, se estará enterando después. Bueno. Bueno, bárbaro. Bueno. Me pusiste el 30. No, te puse, pero no está confirmado, está en conversa, bueno. le pone Claudio. Listo. Bueno. Bueno, piensen los demás. Adriana, si nos querés hablar más de Tierra del Fuego y de la pesca de la merluza negra, tenés un lugar. No, nosotros tenemos un trabajo que, bueno, también ya fue publicado en la revista de Infecto, que hicimos un trabajo ahí cerquita de la primera ola, que fue en el sentido de, no sé, bueno, científico considerado oportuno, que hicimos 1.316 testeos a personal esencial, que siguió trabajando durante toda la pandemia, personal esencial municipal, o algunos vinculados, por ejemplo, recolectores de basura que tienen el contrato con la municipalidad. No, eso nosotros lo hicimos más que nada, bueno, como en ese momento aporte a la confusión general, porque fue entre mayo y julio del 2020. No sé si les puede interesar, la prevalencia fue baja, menos del 3%, creo que, no sé, Marcio, vos viste la presentación, a 2,47, una cosa así. Pero digamos, sacamos varias conclusiones interesantes, en cuanto no solamente a la validación de la técnica diagnóstica, sino en cuanto a que los trabajadores se sintieron protegidos. La verdad que vino muchísima gente, y nos encontramos con algunas sorpresas de personas que habían tenido COVID sin síntomas, y había habido transmisión intrafamiliar. Pero bueno, eso es con todo gusto, pero no sé si es un tema tan picante, ¿no? Ahora. No, pero a mí me parece que sí. Sí, me parece que es una foto de la época, ¿no? Sí, es una foto, sí, tal cual. Y de una época primaria, ¿no? De la pandemia. Sí, y de mucha incertidumbre, seguro. Sí. Sí, yo soy una convencida de que piensen que hasta el 14 de marzo acá pasaron 700.000 turistas en la época de verano. 700.000. Y bajan así, como el puerto de Ushuaia tiene un calado muy, muy profundo, llegan los cruceros hasta el muelle, digamos, del puerto. Y bajan, no sé, 3.000 personas, inundan la ciudad que es chiquita, y muchísimos europeos, muchísimos asiáticos. Así que yo personalmente creo, eso no lo pude hacer. No lo pude hacer, bueno, no conseguí el ok para comprar tantos reactivos, ¿no? No eran baratos. Que por ejemplo los guías de turismo, los que manejan, bueno, voy a decir una barbaridad para el que sabe de navegación, bueno, los que manejan los barcos, la tripulación, y tienen que haber tenido contacto con el COVID. Eso fue una época, yo estoy prácticamente segura que hubo, pero bueno, no, ahí no llegué a enero, ni a febrero, pero mucha gente se quedó con la gana de saber. Y bueno, pensátelo, Adriana, y no sé, vos tenés contacto con Marcelo y Marcelo con todos nosotros, o te copias algún Con mail. Fernando también. Sí. Bueno, sí. Bueno, con Claudia también. Sí, con Claudia también. Bueno, véanlo. Felicitaciones a Carlos y a Kinandi por la distinción, que la vimos, que la publicó Juan. Ah, no sabía. Bueno, gracias. Sí, realmente felicitaciones. Gracias.
Bueno, vamos a cocinar. Vamos a lo de Liliana.